legislativa. Cada una de ellas va a contar con una intervención individual de 10 minutos en el que, a pesar de la libertad que pueden tener para exponer cualquiera de sus propuestas, pero sí que les hemos pedido que se ajusten a 4 bloques: brecha salarial y empleo, violencia de género, servicios sociales y participación y representación de las organizaciones de mujeres. Voy a ir presentando a cada una de ellas según van interviniendo. Y Patricia Reyes Rivera es candidata por Ciudadanos, ocupa el número 5 de la lista por Madrid al Congreso de los Diputados y en la actualidad es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Patricia es madrileña, licenciada en Derecho y máster en Urbanismo. Ha ejercido la abogacía formando parte del turno oficio y ha asesorado jurídicamente a empresas. Además, ha desarrollado sus conocimientos jurídicos como funcionaria de justicia. Muchas gracias por tu asistencia y tienes tus 10 minutos. Muchas gracias, encantada de estar hoy aquí. Agradezco enormemente la invitación porque el debate nos enriquece a todos. Una desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, da igual la ideología que tengamos, debemos comprometernos en esa lucha. Es una cuestión de derechos fundamentales. Leí el otro día un informe del Foro de Economía Mundial en el que se decía que tardaremos 118 años en cerrar la brecha salarial con los hombres. Creo que es urgente que todas y todos nos impliquemos para que este tiempo se reduzca. Y digo todos porque es necesario conseguir que los hombres se impliquen también en esta lucha. No somos solo las mujeres las que nos veremos beneficiadas en la sociedad en general si conseguimos una mayor igualdad. La máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones permite que los países se desarrollen de una manera más plena. Todo el proceso se tendrá lugar con una mayor rapidez si conseguimos, como decía antes, que los hombres se impliquen. Yo considero, confío, que no se cumplan esas predicciones del informe del Foro de Economía y que mi hija, que tiene ahora 9 años, cuando acceda a su primer trabajo no tenga que ir a hablar de brecha salarial o del famoso techo de cristal. Una de las bases de la desigualdad entre hombres y mujeres es la presunción de que las tareas de cuidado doméstico y de las personas son realizadas por nosotras. Esto parece darse por hecho e incluso hay normativa que así lo favorece, con la que por supuesto debemos acabar. El hecho de que esa responsabilidad recaiga sobre las mujeres produce un efecto negativo en nuestra carrera profesional, en nuestro nivel de ingresos y por consiguiente en nuestro nivel de independencia. Además, esta falta de independencia contribuye a que seamos más susceptibles de sufrir violencia machista. Las mujeres, además de cobrar menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, tenemos un acceso menor a los empleos mejor remunerados. Centrándonos ya en el empleo y la brecha salarial, existen prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para desarrollar cargos de responsabilidad debido a esa supuesta carga de la maternidad que se supone que debemos asumir al completo. Esto hace que conforme se escala en la pirámide de responsabilidades dentro de las empresas o organismos públicos, el número de mujeres se reduzca de una manera alarmante. Reducción que, por supuesto, como todos sabemos, todos y todas los que estamos aquí, no se corresponde en absoluto con las capacidades que tiene hoy en día la mujer. El mercado laboral español penaliza a las madres de una forma absolutamente desproporcionada. Es el principal obstáculo que tiene la mujer para desarrollar su carrera profesional. Analizando datos nos hemos encontrado con lo siguiente. La tasa de actividad laboral cuando hombres y mujeres no tienen hijos es muy parecida, está en torno a un 93% en los hombres y un 91% en las mujeres. Esto cambia completamente cuando tenemos hijos. La tasa es solo de un 64% en las mujeres frente a un 85% en los hombres. Además de ello, la tasa de desempleo aumenta considerablemente entre las mujeres con hijos y curiosamente disminuye en los hombres que tienen hijos. Ello sin hablar de las diferencias de la tasa de empleo a tiempo parcial. En general, para las mujeres es superior esta tasa. Y para las mujeres la diferencia entre la tasa de empleo a tiempo parcial para las mujeres y los hombres con hijos ya es absolutamente desproporcionada. Solo el 6% de los hombres trabajan
con hijos menores trabajan a tiempo parcial y un 29% de las mujeres. Está claro que existe una desigualdad muy importante en términos de conciliación laboral y familiar. Es a la mujer a la que le toca conciliar, viendo relegada su carrera profesional o incluso teniendo que olvidarse de ella en ciertas ocasiones. ¿Qué medidas concretas propone Ciudadanos? Nosotros vamos a aumentar a 26 semanas los permisos parentales. Actualmente contamos con 16 para la madre y 2 para el padre. Se igualará la baja de paternidad a la de maternidad con carácter intransferible. 8 semanas obligatorias para el padre y 8 para el padre, 8 para la madre y 8 para el padre. Si uno de los dos no la coge, se perderá. Y 10 que se podrá compartir entre ambos progenitores. Queremos acercarnos con esto al modelo nórdico. En Islandia se lleva aplicando esta medida desde el año 2000 y se ha comprobado que ha cambiado el modelo de cuidado de hijos al estar el padre más presente. Se ha estrechado la brecha salarial entre hombres y mujeres, ha contribuido a un mayor reparto de las tareas de la casa, se ha incrementado la natalidad y lo que es más importante, este modelo tendrá una gran influencia en el futuro, en cómo educarán los niños de ahora a sus hijos de mañana. Proponemos también un pacto nacional para la racionalización de horarios y para la conciliación laboral. Este pacto quiere generalizar una jornada laboral más compacta y flexible que, junto a la adopción de medidas de flexibilidad dentro de las empresas, haga compaginar, tanto para hombres y para mujeres, porque lo otro favorecerá que hombres y mujeres, que las mujeres no vean relegada su carrera profesional, pero el pacto para la racionalización hará que también tanto hombres como mujeres puedan compatibilizar mucho mejor todo esto. Se aumentará la oferta pública de escolarización en edades tempranas, de 0 a 3 años. En cualquier caso, se asegurará, aparte de aumentar la oferta, se asegurará que los niños de 0 a 3 años puedan acceder a las guarderías de una manera totalmente gratuita. A través del complemento salarial que propone Ciudadanos, que se proporcionará a los trabajadores que no llegan a unos mínimos, se añadirá un importe para las personas, madres y padres, que tengan niños de estas edades. Se creará también un programa de cooperación con las comunidades autónomas para que puedan ajustar los horarios de apertura a los horarios laborales de los padres, ampliando ofertas y ampliando también actividades extraescolares. Pues no me da tiempo, creo. Voy resumiendo. Bueno, me gustaría por lo menos hablar de todas las medidas. Aparte de eso, también promocionaremos incentivos. Promoveremos incentivos y la negociación colectiva para que las empresas que puedan ofrezcan directamente servicios de guardería en su misma empresa, y en el caso de que sean empresas pequeñas se facilitarán convenios con guarderías cercanas. En cuanto a la participación y representación de las mujeres en cargos importantes, está claro que además de todas estas medidas y como medidas complementarias, tenemos que promover de una manera directa y desde los organismos públicos esa igualdad entre los cargos importantes. Ya no solo porque se vulneren los derechos de las mujeres, que también, no porque se vulneren principios constitucionales, que también, sino porque hay que tener en cuenta que si prescindimos de tantas mujeres, prescindimos de un capital humano valiosísimo y, por lo tanto, como he dicho antes, no se impedirá el desarrollo pleno del país. Medidas concretas que proponemos. Queremos crear una cultura de transparencia en el proceso de selección en todos los niveles de contratación, atendiendo siempre al currículum vitae y a la meritocracia. Después, debemos poder identificar, es muy importante y para eso vamos a poner en marcha esta medida, identificar potenciales situaciones de discriminación a la hora de tomar decisiones sobre promociones y contrataciones, para así atajarlas con una mayor facilidad. Por parte de las empresas y organismos públicos se deberá elaborar estadísticas de contratación de hombres y mujeres en diferentes niveles jerárquicos. Induciremos a las empresas también a establecer objetivos claros de representación de mujeres. En los informes anuales, que serán obligatorios, se deberá incluir un plan estratégico para aumentar esa representación de las mujeres en altos cargos y consejos de administración con objetivos muy claros a cumplir. Desde las administraciones
se otorgarán unas especies de certificado ISO a las empresas que lo cumplan. A través de la legislación laboral o con leyes más específicas se reforzarán los mecanismos para velar y defender los derechos laborales de las mujeres en las empresas. Se incrementarán también las inspecciones laborales para detectar casos de este tipo. Y se creará una oficina o un teléfono gratuito para proporcionar información sobre posibles mecanismos de denunciar. En cuanto a la educación, para centrarme ya en como veo que no me va a dar tiempo, centrarme en las medidas que proponemos. Perdona, Patricia, un minuto, que luego les daré un minuto más a cada una. Un minuto añadimos. Vale, gracias. En cuestión de educación, como ya se ha dicho, promovemos un pacto nacional para la educación, educando a los niños y niñas desde edades muy tempranas en los mismos valores, especialmente en valores de igualdad y respeto, evitando que se generen unas expectativas desiguales a la hora de elegir una carrera por razón del sexo. Los profesores contarán además con una formación concreta que les permita educar en estos valores. La igualdad es algo que ahora se da por hecho y no educan hacia su refuerzo. La utilización de recursos pedagógicos, juguetes, libros, etcétera, que fomenten la corresponsabilidad. No educar tanto solo a las niñas hacia el cuidado de las personas y a los hombres hacia otro tipo de actividades, sino educar en igualdad real. Queremos también fomentar desde las instituciones públicas los role models, los modelos a seguir femeninos, dando importancia a todas las mujeres que hay que tienen cargos importantes o destacan en alguna actividad que generalmente ha sido considerada masculina. En cuanto a la violencia de género, si queréis, o si quieres, en el segundo turno que tengáis, o a través de las preguntas del público o las interpelaciones que os hagáis, podéis continuar. Sí que es cierto que no es agradable cortar la voz, y menos a las mujeres, y a las mujeres que independientemente de su ideología política nos van a representar, pero sí que pues es importante también ceñirnos a los tiempos. Gracias, Patricia, y espero que luego con las preguntas del público, con las interpelaciones de las compañeras, tengas opción a poder explicar las propuestas de Ciudadanos. Gracias. Quería agradecer además al Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid la oportunidad de tener un acto como este y la oportunidad de permitirnos poder hablar de nuestros planteamientos de igualdad dentro del programa en este momento que esperamos que sea histórico y de cambio. En este país se ha comprendido el machismo como un mero problema de violencia en la pareja, como si el machismo simplemente perteneciera al ámbito privado y no fuese un problema de desigualdad estructural, un problema público. Se espera a que la violencia aflore, actuar, y además con planes asistencialistas que tratan a las mujeres como víctimas vulnerables y dependientes de la asistencia del Estado. Es más, no solamente se espera que aflore, sino que se espera a que las mujeres denuncien. Y cuando denuncian, lo que se les ofrece inicialmente es una casa de acogida o un centro de urgencia, que a veces prestan un buen servicio para algunos casos, pero no para todos. A veces no están en las mejores condiciones, sabemos que en algunos casos hay centros sin calefacción. Sabemos que a veces les obligan a desplazarse de localidad. En la Comunidad de Madrid no es tan flagrante, pero en el sur hay muchas situaciones de casas de acogida que están a mucha distancia de domicilio de las mujeres. O en el caso de los hijos e hijas mayores de edad, la mujer tiene que tomar la decisión entre dejar al hijo o la hija mayor de edad con su marido maltratador o irse a una casa de acogida. Si la denuncia deriva en orden de alejamiento, se les puede llegar a dar una casa de protección oficial, que puede que no reciban, depende también de sus propias posesiones, y ese proceso puede llevar incluso un año. Como consecuencia, no se les ofrece ninguna garantía, no siempre se denuncia. En 2013, de las 54 asesinadas pero no muertas, solo 11 denunciaron. En 2014, de 54, solo 14 denunciaron. En nuestro programa llamamos la medida 199, que lo que supone es una garantía habitacional inmediata sin necesidad de denuncia, con el informe de los servicios sociales especializados que acredite que hay una situación de violencia. No queremos solamente decir basta, sino hacer lo posible, darles a las personas la posibilidad de poder tener una solución habitacional sin necesidad de denunciar. El criterio no puede ser esperar a que se denuncie, sino a que no lo mande. Las políticas públicas no pueden seguir concibiendo a las mujeres como víctimas, sino como sujetos de derechos,
cuya condición de sujetos de derechos queda sostenida continuamente porque sin igualdad e independencia económica, muy importante, esto lo voy a abordar varias veces en la intervención, la ciudadanía es solo una palabra. Las políticas públicas en materia de igualdad no deben enfocarse en asistir a víctimas, sino en dotar de condiciones materiales suficientes para que la mitad de la población seamos ciudadanas efectivas, de hecho y no solamente de derecho. Este problema arraiga fundamentalmente en que las mujeres somos estructuralmente discriminadas en el mercado laboral, que habitualmente somos las que asumimos los labores de cuidados de manera gratuita. En educación llevamos un plan específico de coeducación en la red de escuelas infantiles públicas como primer paso a una educación no sexista. Segundo punto, el mercado laboral. Hay uno de los problemas fundamentales que es el de los permisos parentales. La maternidad en este momento son 16 semanas, es obligatoria, la paternidad 15 días sin parte obligatoria. Aunque se aprobó hace unos años, se aprobó la maternidad de 18 semanas por motivos presupuestarios, esto no se ha llegado a ejecutar en ningún momento. Por tanto, las mujeres resultamos ante los empleadores menos disponibles para el trabajo, porque somos mano de obra más cara para la empresa, somos menos contratadas. Nuestra solución son permisos iguales de 18 semanas, 2 de permiso inicial y 16 actuales e intransferibles, pagados al 100% del salario y avanzar hacia jornadas de 35 horas para conciliar a todas las personas. La Compañía de Ciudadanos ha hablado de los países nórdicos. Efectivamente, los países nórdicos tienen permisos iguales y jornadas de 35 horas y tienen la posibilidad de permisos transferibles. En Suecia, solo el 12% de los padres coge la parte transferible. En Islandia, solo el 20% toma la parte transferible de ese permiso. ¿Eso qué quiere decir? Que un permiso transferible al final supone ampliar permisos para la madre. Por eso no estamos de acuerdo en permisos transferibles. La última cuestión de la que comentaba, los servicios públicos. Hay dos factores en este momento, tanto la ley de dependencia como la educación infantil de 0 a 3 años, que ayudan a perpetuar que la mujer acaba siendo quien sostiene el cuidado en las casas. Según la ley de dependencia 39/2006, el Estado debe atender la demanda de atención a la dependencia. Según el artículo 18, excepcionalmente se dejará a cargo de la familia dando una prestación de 150 y 500 euros para cuidadores a cargo de dependientes de máximo grado, ¿no? Personas que no pueden trabajar por todo esto. Es decir, hacemos de una excepción, poner la palabra excepción, la norma, lavándose el Estado las manos para no dar esos servicios de manera pública, universal y de calidad, es decir, para no cumplir la ley. Por tanto, llevamos una medida para universalizar el derecho a que los servicios públicos de atención a la dependencia proporcionen una autonomía funcional plena. Relativa a las escuelas infantiles, lo conoceréis, solo cubren el 31% de los niños. Las públicas cuestan 205 euros, que son extremadamente asequibles para cualquier familia. Las privadas 540 euros de media. A menudo sale mejor a cuenta que una o uno de los dos deje el trabajo. ¿Quién suele dejar el trabajo? ¿Quién cobra el 10% menos? Por tanto, llevamos en nuestro programa también educación infantil de 0 a 6 años, universal, pública, gratuita y de calidad, con un plan estratégico para la conciliación de la vida laboral y familiar, con flexibilización horaria, teletrabajo, jornadas laborales cortas a tiempo completo, así como la adaptación entre los horarios laborales y los escolares. Las consecuencias de esto, de estas situaciones que estamos comentando, la brecha salarial del 19%, que llevamos una medida específica de lucha contra la brecha salarial y de género, con medidas contra la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres, medidas de apoyo a la participación de las mujeres en los consejos de administración similares a las introducidas en Francia o en Alemania. Por otro lado, el 29% de las madres de 24 a 45 años trabajan en parcial, 36% de los padres, por lo que comentábamos antes, es muy caro poder pagar la escuela infantil y por otro lado deja de trabajar quien menos dinero aporta al hogar. Medida 106, eliminación de todos los incentivos al empleo a tiempo parcial. Queremos reforzar una jornada de 35 horas, no aumentar el tiempo parcial. La situación que tenemos es de desigualdad y una falta de independencia económica de las mujeres. Cuando la falta de independencia económica se une a situaciones de violencia, hay una incapacidad total de poner fin a esa situación. Por eso, frente a las violencias machistas, proponemos la independencia de las mujeres, modificar la ley de la violencia de género para que se conciban las mujeres como sujetos activos, no como víctimas, incluir todas las formas de violencia machista, como indica el Convenio de Estambul, matrimonio forzoso, crímenes de honor, trata de mujeres y niñas, mutilación genital femenina, planes de intervención psicosocial destinados a los hombres condenados por violencia machista. ¿Por qué? Porque van a repetir el mismo modelo. Salen de la cárcel y van a repetir el mismo modelo.
y lo que nos interesa es que dejen de repetir ese modelo. Reforzaremos las medidas orientadas a la prevención de las violencias machistas con campañas de prevención, especialmente en la población adolescente, y sensibilización e implicación de la sociedad, particularmente de los hombres. Servicios de protección y apoyo especializados para menores expuestos a violencias machistas, a fin de garantizar su seguridad, la garantía de alternativa habitacional, inmediata sin necesidad de denuncia, de la que ya he hablado antes, y plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social. En la que apoyamos la adopción de las familias LGTBI, documentación oficial y formularios para que se incluyan todas las realidades familiares y no se excluya ninguna, para que ninguna madre figure como padre. Nos aseguramos para que las mujeres lesbianas y bisexuales no tengan que realizar un expediente de paternidad para ser madres, el reconocimiento de filiación de las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales para que puedan acceder a la maternidad en igualdad de condiciones de las parejas heterosexuales. Gracias, Patricia. Esperanza. Eso por Madrid. Estudió Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid y es máster no Acción Humanitaria Internacional por las Universidades de Bilbao, Turín y Bogotá. Es monitora de ocio y tiempo libre, ha trabajado con personas refugiadas y desplazadas forzadamente. Ha estado 3 años en Colombia trabajando en procesos comunitarios de resiliencia frente al conflicto con comunidades afro e indígenas. Además, que hay muchas medidas que apuntan sobre todo a recuperar el significado de las palabras, ¿no? Hay muchas palabras como vida, como familia, que han sido usurpado el verdadero significado de esas palabras, y desde luego que desde las propuestas de Izquierda Unida y Unidad Popular queremos recuperar el significado tal y como se planteó desde las luchas y las conquistas sociales que muchas de las mujeres que estáis aquí peleasteis en vuestro momento, y ahora quizás cuando personas de nuestra edad cogimos el relevo nos toca recuperar desde el significado que vosotras luchasteis y conseguisteis. Esto, entender los programas y las medidas que se plantean para trabajar por la igualdad o la equidad de oportunidades, pasa también un poco por asumir que esto no es una cosa circunstancial. Esto está basado en un sistema patriarcal que tiene que tener una respuesta, además, insisto, en bloque. Esto de por sí, la situación actual debería generar un pacto de Estado sin ningún tipo de resistencias. Erradicar la desigualdad e incorporar en la Ley Integral contra la Violencia de género otras formas de violencia que no están incorporadas y que sin embargo son efectos directos sobre personas del círculo más cercano directo a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, insisto, machista, no de género. Una ley integral contra la trata de personas, políticas activas contra la explotación sexual y la abolición de la prostitución. Prohibición de anuncios y publicidad sexista y una mayor dotación no solo para la prevención, sino también para el constante trabajo de sensibilización y pedagogía social en esta sociedad. Y por último, estoy todavía, me quedan 15 segundillos, en cuestiones relacionadas con salud sexual y reproductiva, porque también ha sido uno de los principales ataques y violencias contra la mujer que se ha ejercido desde la propia institucionalidad, un acceso universal a la atención sanitaria. Da igual cuál sea la situación administrativa de las personas, hay cuestiones de integridad física y moral que son ineludibles, ¿no? La despenalización total en el Código Penal de la interrupción voluntaria del embarazo, bajar el IVA al 4% de los métodos anticonceptivos y un tratamiento adecuado a las mujeres y a las personas afectadas por VIH-Sida. Un enfoque de pedagogía y educación sexual y, por supuesto, no criminalizar a las mujeres muchas veces como las responsables de decisiones que la política ha decidido reglamentar de una forma contraria a nuestras voluntades. Muchas gracias. Voy a ceñir a las cuestiones que me han planteado y que hablen, empezando por decir que nosotros no solamente no renunciamos al concepto de violencia de género, sino que lo reivindicamos. Y además lo reivindicamos por muchos motivos. El principal motivo porque cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres estamos hablando de violencia de género. Contra las mujeres estamos hablando de una violencia que precisamente se ejerce para imponer ese modelo cultural, esa construcción cultural que es el género, que pretende condicionar los roles, los espacios y las identidades de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres. Por tanto, no renunciamos a ello, y con mayor motivo no renunciamos a ello cuando vemos que el neomachismo, uno de los objetivos que tiene es precisamente eliminar esa categoría en la academia
en la política y en lo que tiene que ver con la reflexión del feminismo. Que sufra tantos ataques debería de abrirnos los ojos respecto a por qué tienen tanto interés en eliminar el término. Dicho esto, me siento muy cómoda con otras expresiones como terrorismo machista, violencias machistas, etc. Pero, desde luego, reivindico este término. Me gustaría, para hablar de violencia contra las mujeres, que tengamos una noción real de lo que ha pasado en este país, porque siendo cierto que cada asesinato nos genera mucho dolor, en este país han pasado cosas muy positivas. Y me vais a permitir que os dé algunos datos para que tomemos conciencia de la importancia de lo que ha ocurrido en la última década en este país. Mirad, en el año 1984 hubo 16.070 denuncias. Tenemos una media de 74 mujeres asesinadas al año. En estos momentos estamos en torno a los 54 asesinatos anuales. Estoy hablando de décadas, entre otras cosas porque no creo que se puedan hacer evaluaciones de políticas públicas siguiendo los dientes de sierra de un año a otro, sinceramente, y menos en un asunto tan delicado como este. Por tanto, si somos capaces de coger paquetes de años lo suficientemente amplios, seremos capaces de hacer buenos diagnósticos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mirad, en los primeros años de aplicación de la ley, yo creo que hubo muchos indicadores que mejoraron, entre otras cosas porque teníamos que poner en marcha toda la estructura institucional que se ha construido en este país. Y estoy hablando de un país que tiene una batería de recursos que no existen en otros países del mundo. No estoy hablando de los de al lado, en ningún país del mundo. Bien, sin embargo, tenemos muchísimos elementos que en los últimos años han tenido muy mal comportamiento. Las mejoras fueron lentas, pero fueron progresivas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio de tendencia con disminución brusca de las denuncias presentadas, archivo de denuncias, 7 puntos porcentuales de aumento, un escandaloso comportamiento de cientos de juzgados que están denegando las órdenes de protección en porcentajes que, insisto, son escandalosos. Cataluña ha caído del 70% al 34% de concesión de órdenes de protección. Madrid ha bajado del 70% en el 2007 al 45% en el 2014. La Comunidad de Madrid ni tan siquiera tiene instituto de medicina legal, lo que implica que no tenemos el sistema de valoración forense. Es la única comunidad de España que todavía, sí, el anterior presidente de la comunidad lo dejó en el BOE, pero todavía no está ni constituido. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial no se ha preocupado en todo este tiempo por analizar el porqué de este anómalo comportamiento que está dejando desprotegidas a las mujeres y que fomenta, además, la retirada de denuncias. Los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos y sobre todo creando lo que nosotros llamamos las unidades de apoyo a la toma de decisiones, porque efectivamente aquí se han dado datos respecto a cuál es la situación de las mujeres víctimas y supervivientes, porque son dos conceptos que uno no elimina al otro. No nos equivoquemos. Necesitamos efectivamente hacer acompañamiento de las mujeres que no han tomado todavía la decisión de iniciar un proceso que es muy difícil que llegue a buen puerto si no cuenta con recursos de apoyo suficiente. Y estoy hablando de recursos de tipo social, psicológico, jurídico, etc. Queremos poner en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado. Queremos, por supuesto, establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia. Necesitamos recuperar a las mujeres que en un momento determinado han tenido esa iniciativa y han dado marcha atrás. El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de Violencia que preveyó la ley y que tuvo unos años de duración, consideramos que debe de ser retomado como plan estable. Queremos incorporar al currículum de formación específica de igualdad. Necesitamos garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo con condena por violencia de género, con el objeto de que estos no se conviertan en instrumentos de maltrato. Rechazamos la custodia compartida impuesta, especialmente en supuestos de violencia de género, para garantizar el derecho superior del menor. Necesitamos que el convenio de Estambul se implemente de manera clara y aquí
quiero hacer una reflexión y lo dejo ahí para hablarlo después con las compañeras. Efectivamente necesitamos incorporar otras violencias, pero tengamos cuidado con ese mensaje de poner en cuestión la ley que tenemos, porque podemos articular leyes específicas. Nosotros, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con trata y prostitución, creemos que necesitamos una ley específica contra la trata. Ahora voy a hablar de las medidas de prostitución y, por tanto, posiblemente muchas de esas medidas no necesitan estar en la Ley 1/2004. Y como esto, podemos pensar en otras formas de violencia, como puedan ser las agresiones de tipo sexual. Llevamos en el programa cosas tan específicas y quiero poner en valor el nivel de concreción de este programa, como que el hecho de que el llamado síndrome de alienación parental sea inadmisible como acusación de una parte contra la otra en los procesos de violencia de género. Queremos crear una comisión parlamentaria. 2 minutos. Bueno, pues entonces, si me quedan 2 minutos, y no he hablado todavía de empleo, pero sí quiero hablar de un asunto que apenas se ha tocado aquí, exceptuando la compañera de Izquierda Unida. Nosotros hacemos una apuesta decidida por combatir la prostitución, no solamente la trata. Creo que este país está lo suficientemente maduro como para abrir determinados debates y poner en el espacio público debates que cuestionen el derecho de los varones, el supuesto derecho de los varones, a ceder bajo precio al cuerpo de las mujeres. Por tanto, no creemos que ningún partido debiera, y desde luego ningún gobierno, muchísimo menos, ejercer de proxeneta o promover medidas que fomentan el proxenetismo. Por tanto, nosotros hemos articulado toda una batería de medidas que de manera general vienen a combatir la industria del sexo, castigando la tercería locativa. Volver a introducir este elemento en el Código Penal nos parece un elemento sustancial para combatir no solamente la trata, sino también la prostitución. Con relación a... Sé que me quedan 2 minutos, después me dejarás un poquito más. espero que me dejes un poquito más. De una prestación no contributiva por esa contingencia de 6 semanas de duración. Nuestra propuesta de nuevo estatuto de los trabajadores implica además planes de igualdad negociados. Queremos avanzar en el desarrollo de la corresponsabilidad y revisar todas las normas sobre permisos parentales. Nosotros hablamos de regular el nuevo tiempo del trabajo parcial, de modo que recupere su vocación de elemento flexibilizador. Queremos recuperar la fortaleza de la negociación colectiva, que ha sido derogada vía decretazo, y necesitamos, sobre todo, implementar en las empresas no solamente incentivos para cuotas. Nosotros hacemos algo más. Nos hemos atrevido en este programa a avanzar por la senda que hay que avanzar, y entendemos que eso implica que cuando no existan esas cuotas mínimas, las empresas y la administración pública, por supuesto, deben de ser sancionados. Y por tanto, introducimos elementos de este tipo. Ya me vas a dejar con más cosas, ¿no? Bien, una solamente. Queremos, por supuesto, que las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales, porque necesitamos empezar a hacer público cuáles son los principales elementos de la brecha salarial. Y a lo largo del debate me gustaría que podamos contrastar algunas de las medidas que los partidos políticos están llevando en sus programas. Muchísimas gracias. No pasa nada por el número de la lista porque ya está presentada. No es yo que si no tuviera sería pena. Bueno, gracias al Consejo del Municipio de Madrid y de las mujeres por organizar este acto, y a todos vosotros por estar aquí, incluidos, me parece muy bien que haya hombres aquí que estén interesados en este tema. Quiero aclarar una cosa, porque sí que me gusta ser sincera. Entonces, tú, te agradezco que hayas puesto en el currículum: no soy licenciada en empresariales, soy empresaria, tengo una empresa, pero no soy licenciada en empresariales. Yo creo que las cosas hay que dejarlas claras, porque a mí no me gusta decir lo que no es, y yo te agradezco que lo hayas dicho. Pero no sé si aparece en algún currículum, pero está eliminado en el del Congreso y en el del partido. En cualquier caso, lo aclaro para que haya constancia. En cualquier caso, yo creo que lo importante aquí es que hemos dicho todas las mujeres, y el hablar la última tiene una ventaja, pues hay, en la esencia de las cosas yo creo que coincidimos, ¿no? Y no podría ser de otra manera, porque muchas de las que estamos aquí, pues yo creo que somos de la misma generación. Yo tengo hijas de una segunda generación y de una tercera generación.
Entonces, yo creo que merecemos, hay que hacer un reconocimiento a la trayectoria que se ha hecho, por supuesto, desde 1978, desde la Constitución aquí, en la que conseguimos ese reconocimiento legal, ¿no?, en el artículo 14. Pero yo quisiera remontarme mucho antes, en donde hubo muchas mujeres que fueron precursoras en esta brecha, ¿no?, por la igualdad. Yo también tengo vida antes del 78, como muchas de vosotras, y es verdad que nos costó mucho, ¿no?, llegar a conseguir, pues, y en nuestra época alguien lo ha dicho, ¿no?, me parece que era la representante de Podemos, pues las mujeres de mi generación, no es por arrogarnos algo, pero hemos conseguido mucho, mucho para nuestras hijas, que ahora tienen 40 años, las mías, y mucho, por supuesto, para mis nietas, que ya tienen 9, como alguna de las hijas de las que habéis hablado aquí, ¿no?, económica. Y para eso, desde nuestro punto de vista, lo mejor que puede haber para una mujer es esa independencia económica basada en el empleo, en una realización personal y, desde luego, en un trabajo muy importante que hay que hacer desde la educación, desde ese reparto de tareas que habéis hablado. Voy haciéndolo aceleradamente porque voy a pasar los minutos del reloj y yo me enrollo bastante. Entonces, por lo tanto, fundamental incidir en la educación desde muy pequeños para seguir avanzando en esa conquista que tanto nos costó conseguir y conseguir, desde luego, ese reparto de tareas. Alguien hablaba aquí, yo tengo que recordar que las mujeres hacemos 3 veces más de horas dedicadas a las tareas del hogar que los hombres, ¿no? Y eso, aunque yo veo que eso va cambiando mucho en las familias de mis hijas, pues hay que reconocer que todavía no está conseguido esa igualdad total, ¿no? Hay que insistir en la educación. Después, aquí se ha hablado mucho también en el tema de la brecha. Bueno, yo en el tema de la brecha salarial quiero decir que yo creo que estaríamos todas de acuerdo en que es una brecha no legal, porque los convenios no permiten que haya una diferencia, y eso no es cierto, ¿no? Pero sí que es verdad que lo hay en por qué, en la incorporación de las mujeres a determinados sectores productivos, y ahí sí que se produce una brecha. Luego, en el tema de la conciliación, que es un problema que genera brecha, sin duda, porque las mujeres, pues como dedicamos más tiempo, pues acabamos en el horario a tiempo parcial o terminamos en los permisos de excedencia, etcétera, etcétera. Y también en algo muy importante, además de sectores productivos y horarios, como es el acceso a los puestos de alta dirección, que es lo que verdaderamente también genera que luego la media haya una brecha muy grande desde el punto de vista salarial. Yo creo que en esto, bueno, en cada uno de estos campos hay que seguir avanzando, en la incorporación de mujeres a sectores que no son tradicionalmente de mujeres, en el tema de horarios, que es fundamental, nosotros también lo llevamos en el programa, yo creo que eso lo compartimos todas, que realmente yo creo que tenemos que ir a lo que más nos une, a mí lo he dicho también, yo creo que en este tema de las mujeres tenemos que ir a la unidad, porque es mucho más productivo, ¿no? Una multitud de medidas en relación con el empleo, pero yo quiero insistir en el tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema que deberíamos apartarlo del debate político, es un poco lo que siempre hemos venido hablando del tema de las pensiones, ¿no? Es un tema en el que la estrategia nacional, yo creo que hemos aprobado ahora, que parte de la ley de violencia, y sin duda que desde luego el Grupo Popular aprobamos en el año 2004, tengo que decir que no es igual todas las medidas que se han puesto ahora, hasta 10 reformas legales que se han hecho en esta legislatura, que no han sido apoyadas por el resto de los grupos, y desde luego por el Partido Socialista, que yo siento profundamente y que seguro que vamos a encontrar divergencias, pero que podríais haber apoyado, como dijimos nosotros, con la ley, y luego matizar, porque seguro que hay matizaciones, sin ningún lugar a dudas. Esa estrategia nacional en 2 años ya se ha puesto en marcha el 80% de las medidas, cuenta con 1.558 millones de euros de presupuesto, 284 medidas en total, y el incremento para el 2016 es un 6,3%, y 70% de ese presupuesto va a ir destinado a ayudas sociales, que por cierto tengo que decir que, entre otras cosas, pues ya hemos dicho que vamos a hacer una ley de servicios sociales para igualar en todas las comunidades autónomas la prestación de servicios sociales, que no haya diferencias en función de la región en donde se viva. Bien, la educación, ya he dicho que en este tema fundamental es fundamental, en el tema de la violencia, y que para nosotros es un tema transversal, que al igual que la igualdad tiene que ser un tema transversal, que hemos ido impregnando todo, lenguajes, etcétera, tenemos que incorporar también todo el tema de la violencia de una manera transversal. Yo creo que es muy importante porque hemos hecho cambios que tienen muy gran importancia. A mí me parece que conseguir que un maltratador no cobre la pensión de su mujer, o que pase a los hijos, o que no pueda recibir una herencia, yo creo que son temas muy importantes. Y tengo que ya, por terminar, hablar un poco de los datos que se han dado. Es decir, mi amiga Ángeles ha dicho que han bajado las denuncias. Bueno, los datos que tenemos oficiales no son así.